Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una receta de aprovechamiento bien interesante porque vamos a usar tamales para convertirlos en un budín de tamales. Es una receta muy rica y que funciona para hacer rendir esos tamales que nos quedaron. Así es que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno amigos, pues evidentemente vamos a necesitar tamales. Para esta receta no se hacen los tamales desde cero. Más bien, esto es una forma de aprovechar los tamales que sobraron y que ya no se antoja tanto comer porque están duros o secos. Claro que si se les antoja pueden comprarlos para preparar esta receta, pero quería que quedara claro que este es un ejemplo de preparaciones que nacieron ante la necesidad de reciclar la comida o hacerla rendir más. Yo digo que esta versión que vamos a hacer hoy es una versión premium porque le vamos a poner rajas, queso y pollo, que por cierto ya tenemos que tener cocinando. Yo aquí tengo pechuga, ajo, cebolla, jengibre y sal. También tengo aquí chile poblano, que aquí en México en septiembre estamos en plena temporada. Los pondremos a asar directamente sobre la flama. También se puede en el comal, pero después de mucho tiempo de estarlo haciendo de una y otra forma, esta es mi favorita. Y les iremos dando vuelta para que se hagan por todos lados. Mientras tanto les muestro rápido dónde aparece esta receta. Aquí está. Budín de tamales en un recetario de una marca popular de leche evaporada de 1978. Lo he estado revisando y la verdad es que vienen recetas muy buenas y de alguna manera se las ingeniaron para que todas las 101 recetas tuvieran entre sus ingredientes la leche evaporada y que funcionara, que supieran bien. Esta leche no es un ingrediente recurrente en mi cocina, sin embargo reconozco el ingenio de quienes recolectaron y adecuaron las recetas para aplicar esta leche evaporada. Y bueno, tampoco podemos negar la excelente propaganda que significaban estos recetarios porque esto es solo uno de muchos. Pensando en esto, ahora entiendo la insistencia de muchas amas de casa por querer ponerle leche evaporada a casi todo, especialmente a los postres. En fin, a continuación les dejaré los ingredientes tal como aparecen ahí. Volviendo con los chiles. Cuando ya estén asados por todos lados, los guardamos dentro de una bolsa, cerramos y reservamos un rato para que suden y así podamos pelarlos al rato. Por otro lado, vamos a necesitar jitomate asado. Para eso lo llevamos al comal y le damos vuelta de cuando en cuando para que se hace bien. Luego retiramos y reservamos. Revisamos el pollo. En mi caso pasó media hora, ya está bien cocido, así que lo retiraré para empezar a deshebrarlo. A mí se me ocurre que esta receta queda muy bien aún sin pollo, pero claro, si lo podemos agregar, pues mucho mejor. Y ahora volvemos con los chiles. Y hacemos lo mismo de siempre. No sé cuántas veces he repetido este procedimiento en mis videos, pero es que como pueden ver es una práctica común en la cocina mexicana. Y no es que los chiles no se puedan comer sin pelar. Pero cuando hacemos esto, el sabor del chile poblano se intensifica y tiene una textura muy agradable de comer. Entonces pelamos, abrimos para quitar semillas y venas. Y finalmente cortamos en rajas. Como siempre les digo, si tienen la piel sensible es mejor hacer esto con guantes, sobre todo cuando estamos haciendo muchas rajas. Ahora cortamos una cebolla en medias lunas y llevamos a freír en una cazuela con manteca. Ya que esté transparente, acitronada, agregamos las rajas y continuamos friendo. El jitomate asado lo licuamos y lo agregamos a la cazuela.
Ahora sí, incluimos la leche evaporada junto con la sal necesaria. Mezclamos muy bien y retiramos del fuego antes de que suelte el hervor. Y bien, ahora vamos con mi parte favorita de estas recetas, el armado. Y es que es muy satisfactorio tener ya todo listo e ir solo colocando las capas. Vamos a poner un poquito de mantequilla, dice el recetario que mantequilla, pero pues la verdad es que yo estoy usando manteca para que no se vaya a pegar. Y entonces pondremos una capa de tamales rebanados a la mitad. Yo compré tamales hace una semana y los que sobraron los congelé especialmente para esta receta. Son de masa revuelta, por eso no están tan esponjosos, son más bien cuajados. Pero si usamos tamales de los que vienen más esponjaditos, creo que puede rendir más. Luego agregamos la mitad del pollo, la mitad de nuestra salsa cremosa, bien distribuida. Y queso chihuahua rallado. Luego otra capa de tamales rebanados, el pollo restante, la salsa restante y más queso. Llevamos a hornear durante 20 minutos a 300 grados centígrados, dice el recetario, pero creo que con 200 está bien. Y bueno, ya está listo nuestro budín de tamales. Les confieso que es la primera vez que lo hago y estoy más que encantada. El aroma es maravilloso. Ese día que grabé no me fue posible grabarme probándolo, pero amigos, me encantó. Definitivamente es una receta que se va a quedar entre mis favoritas porque estoy segura de que lo volveré a hacer. Les agradezco muchísimo por estar conmigo una vez más, por escucharme hasta el final. Los invito, si les gusta mi contenido, a que se suscriban y a que me sigan aquí y en mis otras redes sociales donde también me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.